el que vaya conmigo. Si yo llego a este lugar sin amor, no tengo amor para darle a mis hermanos. Si yo llego a este lugar sin su presencia, yo no tengo nada para darle a ustedes. Pero qué bonito es saber que la presencia de Dios va con nosotros donde quiera que vayamos. Qué bonito es saber que su presencia no nos abandona. Ella nos da testimonio que está en medio de nosotros. Llegué a este lugar y dije: wow, Señor. Muchas iglesias grandes desean tener lo que ustedes tienen. Quizás ustedes no tengan una buena pantalla. Quizás no tengan ustedes una silla donde puedan acostarse para quedarse dormido. Pero si algo estoy seguro es que desde que pisé este lugar, la presencia de Dios la estoy sintiendo. La presencia de Dios es presencia en el Israel. Y le aseguro que por esa presencia se está pagando un precio en esta casa. Así es. Le aseguro que por esa presencia muchos de ustedes, su familia en sus países está siendo liberada y libertada. Gracias a las oraciones de hombres y mujeres de Dios que están en este lugar. Gracias a los pastores que ustedes tienen. Que hoy el Espíritu Santo me tomó en la mañana. Y antes de entrar al mensaje, de decirle lo que Dios quiere que yo le diga a ustedes, el Espíritu Santo me inquietaba porque cuando recibo la invitación de parte del pastor, yo no esperaba eso. Soy camionero, acababa de llegar de la carretera y de repente veo una llamada en mi teléfono y era la llamada de la pastor de la casa. Yo no esperaba esto, mi hermano. Como mismo yo recibí esa llamada para traer palabra de Dios a tu casa, así mismo déjame decirte que el Espíritu Santo hoy viene con un de repente a este lugar. Amén. Hoy el Espíritu Santo viene contestando oraciones. Amén. Que muchos de ustedes le están pidiendo a Dios hace mucho tiempo. Hoy viene el Espíritu Santo obrando en milagros sobrenaturales en esta casa. Amén. Hoy tengo por cierto que lo que viniste a buscar te lo vas a llevar de parte de Dios. Amén. Ayer fui a recortarme el cabello y me llama la atención que estoy buscando el tema del mensaje para predicarle en esta tarde. Y le digo: Señor, ¿y qué le voy a hablar a tu pueblo? Siempre me asesoro a hablar lo que Dios quiere que yo hable. Siempre me asesoro a hacer lo que el Espíritu me dirige a hacer en el momento. ¿Cuántos saben que Él rompe el protocolo? ¿Cuántos saben que Él rompe el esquema? Él rompe de incluso la prédica que tú vas a predicar. Él te pone a hablar de su palabra y punto. Hoy estamos para obedecer a Dios. Amén. Y llego a recortarme esa barbería. Y cuando entro a la barbería me topo un caos. Porque en el baño de la barbería estaba tupido y toda la sala estaba llena de agua. Pero yo me estoy haciendo necesidad de primer orden, pero de manera urgente, apresurada. Y me llevo mi tableta para escudriñar, porque en ocasiones el Señor me ha hablado en el carro, me ha hablado en la barbería, me ha hablado en cualquier lugar. Y como estoy buscando el tema para predicarle a ustedes, me llevo mi tablet y ando con él arriba para cualquier apunte de repente que el Espíritu Santo traiga a mi vida, yo traérselo y anotarlo, porque me asesoro de hablar de parte de Él. Y de repente estoy ahí y se está botando todo el agua. No puedo entrar al baño, pero no hay un baño en ese lugar. Por todo alrededor no veo nada. Le digo a la gerente: necesito entrar al baño. La gerente me dice: ministro, no puedes entrar al baño porque se va a botar. Mis hermanos, tengan por cierto que yo declaré una palabra en ese lugar, en medio de gente incrédula, en medio de gente que no conocía a Dios. Yo le dije a la gerente: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ese baño se va a destupir.
porque a veces no creemos que Dios puede obrar en las pequeñas cosas. Tenemos a nuestro Dios solamente viéndolo obrando en grandes cosas. Pero en tan solo ese momento el Espíritu Santo me impulsa en ese lugar donde estaba a buscar de ese baño. Y ella me dice, bueno, si tú crees que tú puedes orinar, ve a la necesidad de primer orden. Mi hermano, yo me metí en una fe violenta. Yo no sé cómo decirle a ustedes de qué manera en eso el Espíritu Santo darme testimonio que Él existe, que Él es real. Darme testimonio que Él está conmigo. Darme testimonio que en medio de esa necesidad la cual yo estaba pasando, Él iba a obrar en mí. Él sabía mi necesidad. Y voy a ese baño y de repente hago mi necesidad. Y cuando bajo la taza, esa taza baja. Y de repente todo el botadero que había en ese lugar se tranca. Y yo le digo, Señor, es verdad que tú existes. Cuando salgo para la sala, todo el mundo escuchó cuando yo dije, en el nombre de Jesús ese baño va a bajar. Y cuando salgo le digo a la gerente, te ha ahorrado un bill, porque ella estaba buscando a un plomero que destupa. ¿Y cuántos saben que el que le dio la capacidad al plomero andaba conmigo? Eso vengo a decirte de parte de Dios, que donde tú llegues eres un hombre y una mujer transformadora. En tan solo tú creer y soltar la palabra, tú le crees y Él obra a tu favor. Yo solamente solté la palabra en ese lugar. Yo hice mi necesidad. Y no solamente el Espíritu Santo me complajo a mí, sino también que llevó bendición a ese lugar. Porque todos se quedaron atónitos y todo el mundo decía, pero ¿y él quién es? Y él dijo, el muchacho que estaba en el baño dijo, él dijo que es de Dios. Pero yo vi a Dios obrar en ese milagro. Todo se secó al momento, mis hermanos. Y esa taza bajó como nunca. Yo le desaté la palabra, llevé bendición a ese lugar. Y el Señor me decía, esto es parte de lo que mañana va a pasar en esa iglesia. Yo no sé con qué expectativa tú has venido, pero yo sí sé que hoy de aquí, de este lugar, tú no te vas de la misma manera que viniste. Yo no sé con qué expectativa tú viniste aquí. El Señor me mostró, y el Señor como mismo lo hizo en un baño. Hoy viene a hacerlo en tu necesidad. Él viene a lograr en tu necesidad. Sí, Él tan solo, Él alimenta a los pajaritos del monte. ¿Cómo no te va a alimentar a ti? Créele al Señor que tú estás en una iglesia de presencia. Tú estás en una iglesia donde se adora a Dios. Y hoy viniste a buscar palabra de Dios. No sé por qué estoy haciendo este testimonio, pero sé que la fe de alguien está incrementando. Sé que hoy la demanda, mira mis hermanos, la demanda. Por eso que hay una promesa en la Biblia muy poderosa que dice que donde hay 2, 3, 4 reunidos en el nombre de Jesús, ahí Él manda bendición. Ustedes nunca se han metido en el contexto de ese texto. Quizás para muchos eso sea un texto, un pasaje normal, pero para mí eso es el poder del acuerdo de los hermanos. Hemos sido unidos y tú has sido traído a esta congregación para tú amar al prójimo como a ti mismo. Tú has venido a esta congregación para sentir el dolor del hermano. No escatime cuando el Espíritu Santo te despierte por la necesidad de tu hermano, porque hoy como mismo yo me he consagrado para traer palabra del cielo a ti. Así mismo el Señor te dice, hazlo por tu hermano. Por eso hoy creo en los milagros de Dios. Creo en los milagros de Dios. Aleluya. Qué bonito predicarle a ese pueblo cuando la presencia de Dios te arropa, cuando la demanda de Dios está en el aire, cuando yo siento que quiero explotar por dentro. Y vamos rápidamente a la palabra, mis hermanos. Vamos a buscar el libro de Job. Hoy vamos a leer en el libro de Job. Vamos a leer en el capítulo 1. Capítulo 1. 6, 1 del 8 al 12. Aleluya. Aleluya. Siento poder de Dios. Amén. Jesús. Job capítulo 1.
Vamos luego a brincar al 6 para que lo tenga marcado. Y vamos a leer del 8 al 12. Si pueden ponerse de pie, le agradezco. Son 5 minutos. Amén. Amén. Por ser palabra de Dios, la leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos al capítulo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás: oh Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. El 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre toda la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no ponga tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Toma asiento y permítame predicarle el tiempo que Dios escoja. Hoy le he puesto al tema desarrollar la integridad, un pilar en la vida de un hombre y una mujer de fe. Si le quedan fuerza todavía, levante su mano derecha y grite con violencia: la integridad. La integridad. Un pilar en la vida de un hombre En la vida de un hombre y una mujer de fe. y una mujer de fe. Resulta que en los tiempos que estamos viviendo, el mundo necesita de hombres y mujeres íntegras. La iglesia de Dios necesita hombres y mujeres íntegros. ¿Por qué hablamos de la integridad? Cuando me pongo a escudriñar en esta palabra, me doy cuenta en su concepto bíblico que la integridad proviene del vocablo hebreo tamín, que significa completo, entero e íntegro. Pero cuando voy a su segundo significado, es la palabra shalem, que significa completo, perfecto, amigable, íntegro. Del mismo verbo shalom, cuyo significado primero es ser seguro, estar completo. Su significado habitual está relacionado con la paz, por lo que se deriva de él el antiguo nombre de Jerusalén, llamado Salem. La raíz puede haber significado originalmente unidad o integridad, concepto por el cual me preocupo, porque me doy cuenta que la integridad es algo tan poderoso que nos hace caminar recto delante de Dios. No podemos hablar que somos hombres y mujeres de fe si no andamos en integridad. La integridad compone unos cuantos aspectos que en el capítulo 1 de este mismo versículo estamos hablando de los frutos de la integridad.
Y el Señor me llevaba a esta cita bíblica tomando como ejemplo uno de los patriarcas de los hombres que en la Biblia no se reconoce por su profecía, no se reconoce por tantos hechos. De hecho, no se escriben muchos libros de él, pero sí el Señor lo muestra como un hombre íntegro. La integridad en el capítulo 1 de Job se muestra con 4 características. Para nosotros llamarnos hombres y mujeres íntegros, tenemos que tener en cuenta estos frutos de la integridad que la palabra de Dios nos revela. Y estamos hablando, número 1, de un hombre perfecto, de un hombre recto, de un hombre temeroso de Dios y un hombre apartado del mal. Te vas a dar cuenta, y era una de las cosas, que cuando yo miraba hombres, mujeres, adoradores, gente de ministerio, que le servían a Dios en el ministerio, hablaban lengua, echaban fuera demonios, eran personas que la oración eran lo primero, pero sin embargo en un cierto nivel de su vida eran personas que se descarriaban de la iglesia. Yo decía, Señor, pero ¿cómo puede ser que una persona dentro de tu iglesia, después que ha sido reconocido en el mundo espiritual como un hombre y una mujer de oración, porque ese hombre, después que hizo la confesión de fe ante tu presencia, un hombre que haya dado el paso de fe y haya dicho, Señor, heme aquí, ahora es un hombre que predicaba de Dios y ahora le está sirviendo a Satanás? ¿Algún problema puedo corregir yo en mi vida para yo asesorarme, no ser uno de esos? Después que llegué a la iglesia, he dado mi vida para Cristo, me he consagrado para Él, y luego irle a servir al príncipe de mentira. El Señor me decía, la gente no ha conocido lo que es ser un hombre y una mujer íntegro. Por eso es que te traigo este mensaje, por si está afirmado, que te afirme más. Si está bien en los caminos de Dios, que esté mejor. Si está santo, que te santifique más. Pero asesórate en todo momento de tu vida que tú estás viviendo una vida íntegra ante la presencia de Dios. El hombre puede engañar al hombre, el hombre puede burlarse del hombre, pero nunca va a engañar a Jehová. Pero nunca va a engañar a Jehová. Asesórate, mi hermano, en todo tiempo cuando vaya a tomar una determinación, que sea una determinación que honre a Dios, ya sea en cualquier área de tu vida, ya sea en el matrimonio, ya sea en la iglesia, ya sea en el ministerio, donde quiera que Dios te ponga a tomar una decisión, porque la vida es un tomar de decisión. Hasta para ir a hacer una necesidad al baño tenemos que saber decidir. Por eso es que la vida es un tomar de decisión. Pero para estos tiempos mucha gente ha abusado de la gracia de Dios. Mucha gente está predicando de gracia y la gente lo que está cogiendo la iglesia de relajo. La gente está jugando con Jehová. Y el Señor me trajo una palabra para este tiempo, y es que el relajo a la gente se le va a acabar. El relajo a las iglesias se van a acabar. Se va a acabar el relajo a jugar a cristianos, porque el diablo no está jugando con cristianos. El diablo te está buscando como rejón lujiente, listo para devorarte. Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Son 4 características que generalmente nosotros se las asociamos a gente pobre. Anteriormente había un falso concepto que nuestro enemigo había metido en el pueblo joven de Dios, que para servirle a Dios había que experimentar todas las cosas del mundo. Hoy, joven, tú que estás aquí, estás aquí redimido, estás aquí lavado,
Estás aquí a tiempo y el Señor te ha dado una oportunidad, por eso está aquí hoy en su casa. Muchos de los que han jugado en el Evangelio no han quedado para contarlo. No han quedado para estos tiempos poder arrepentirse. Mucha gente en su jueguito se ha quedado en el mundo y ahí se lo ha llevado Satanás y su demonio. Pero tú que estás aquí, ten en cuenta y ten presente que estas características son para nosotros. No es imposible en el reino de Dios ser un hombre perfecto. No es imposible ser en el reino de Dios un hombre recto. No es imposible ser en el reino de Dios un hombre temeroso de Dios y practicar la santidad, que no tiene nada que ver con nada de los conceptos que quizá la gente hoy en la iglesia está dando. Cuando hablamos de santidad, que es apartado para, estamos diciendo un hombre y una mujer de fe como la que hoy le estamos predicando en este lugar, que se han apartado se han apartado del pecado y se han conservado para Dios. Pero cuando leemos en el capítulo 2 en adelante del libro de Job que estamos analizando, nos damos cuenta que estas características son resaltadas en un hombre que no es pobre. La palabra de Dios dice del versículo 3 en adelante que Job era un hombre que tenía 7 hijos y 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos criados. Pero era aquel más grande que todos los orientales. Y yo le hablo a los empresarios, a la gente que está siendo bendecida de parte de Dios, a la gente que crees que cuando el Señor le ha bendecido económicamente, rápidamente su corazón se aparta de Dios. A la gente que cuando recibe un milagro de parte de Dios, rápidamente su corazón se aparta de parte de Dios. Aquí hay un ejemplo de un patriarca que era el hombre más reconocido en el Medio de Oriente en su época. Un hombre bendecido en todos los aspectos que puedes hablar la vida. Pero gracias a su integridad, vemos lo que pasa en el capítulo 6. Dice que en los cielos había un concilio de ángeles. Ese concilio generalmente, el Señor siempre, toda su creación, empezando desde los ángeles que están con Él y los ángeles caídos, vienen a Él en ese concilio a dar cuenta de lo que han hecho, ya sea bueno y ya sea malo. Cuando la palabra de Dios en el capítulo 6 está hablando, cuando la palabra de Dios en el capítulo 6 está hablando de que fueron precisamente dice, cuando se presentaron delante de Jehová los hijos de Dios no se está refiriendo a personas como nosotros. Ahí hay un pasaje que para entenderlo hay que prestarle atención a Génesis 6:4, donde el Señor dice que los hijos de Dios se juntaban con las hijas de las mujeres en la tierra, y era la generación de tefilines que nacían en aquel tiempo, de donde viene la procedencia del gigante que ustedes conocen, de Goliat. Esa era la unión, eran hombres angelicales con mujeres terrenales. Y en este pasaje aquí me encuentro algo poderoso, porque dice que un día, y diga conmigo, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Mis hermanos, cuando yo leí este pasaje, el Señor me detiene en ese pasaje, y ese pasaje literalmente me pone a pensar, porque la palabra de Dios me está diciendo que dentro de los hijos de Dios estaba también Satanás caminando con ellos. Y mi pregunta era, Señor,
y qué Satanás hacía dentro de tus hijos. A causa de la característica de un hombre íntegro, Satanás había ido al cielo a pedir permiso para zarandear a un hombre en la tierra. Pero miren cómo dice el capítulo 1 al 8, y presten atención a esto. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y ahí sale el Señor en su sabiduría, sabiendo las intenciones que Satanás había subido a su presencia. El Señor lo sabe todo. Difícilmente que haya una creación en esta tierra que intente engañar a Dios y que el Señor no sepa con qué intención tú te presentas ante su presencia. Difícil que podamos encontrar en esta tierra a algo que reine por encima de él. El Señor sabía con qué intención había ido Satanás al cielo. Por eso le hace la pregunta y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? A espalda de Job, recuerden que del capítulo 1 a este 6 que estamos leyendo, al 8 que estamos leyendo, nos damos cuenta que Job es un hombre bendecido. Como mismo estamos muchos de nosotros bendecidos. Amén, amén. Porque yo sé que aquí hay gente bendecida de parte de Dios. Aleluya. Job está tranquilo. Es un hombre íntegro. Es un hombre que de hecho él se asesoraba que sus hijos por sí. Así es. Él hacía sacrificio a Dios para que sus hijos no vayan a deshonrar a Dios, y por si lo habían hecho, él daba sacrificio cada mañana. No había un aspecto en la vida personal de Job que pudiera Satanás en su recorrer por la tierra encontrarle a Job. ¿Y por qué Job es un hombre atacado? Por su integridad. Ya la integridad de Job había hablado en el cielo, pero Job está tranquilo atendiendo su familia, atendiendo su negocio, atendiendo su ministerio, atendiendo su vida personal y atendiendo la vida íntegra con Dios. Amén. Pero lo que Job no sabe, que está a punto de meterse en un problema. A veces nuestros éxitos, a veces dan testimonio de nosotros. En el tiempo que tuvimos en nuestros países, en el tiempo que aún en Estados Unidos uno estaba maldecido hablando en un término, porque hay momentos de nuestra vida que son necesarios, porque a causa de esos momentos hemos conocido a Dios. En esos momentos como que nadie nos ve. Enseguida que empezamos como que a comprar bafle en la iglesia, como que empezamos a comprar nuevas baterías, empezamos a hacer las cosas del reino para Dios, ahí se quiere levantar el infierno en contra de nosotros. Ahí se quiere levantar Satanás en contra de nosotros. Pero la vida de Job estaba perfecta. Job no se entera lo que está pasando en el mundo espiritual. Qué bonito es estar íntegro delante de la presencia de Dios. Qué bonito es, mi hermano, andar en integridad ante Dios. Porque aunque nosotros no veamos los planes que el enemigo tenga en contra de nosotros, nosotros tenemos la certeza que Dios peleará por nosotros, aún en ese proceso el cual está a punto Job de meterse en su vida. Alábalo. Y dice la palabra: ¿acaso teme Job a Dios de balde?
¿Se dan cuenta cuál es la mentira más grande que Satanás le ha traído hoy a la humanidad? De hacerle entender a la humanidad que porque nosotros tengamos posiciones materiales, por eso le tememos a Dios. Y dígale a Satanás: mentira del diablo. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y te reprendo de este lugar en el nombre de Jesús. Porque aquí hay hombres y mujeres que le han creído a Dios con o sin. He dicho que aquí hay hombres y mujeres que le han creído a Dios con o sin. Mis bendiciones del cielo no dependen de dinero. Y es una mentira grande, una falacia, mis hermanos. Hoy usted puede tener en su cuenta $1 millón de dinero y no está en su cuenta, está en la cuenta de Wells Fargo, de Key, de Van, de no sé quién. No es de usted. Si ahora mismo hay una infraestructura en este país, su dinero se pierde. Pero su vida, que depende de ti, tu integridad, que depende de ti, cómo tú la tienes delante de Dios. Como hay gente que negocia la integridad de ellos por dinero. Como hay gente que negocia su integridad porque Dios le ha dado un carro, porque Dios le ha sanado, porque Dios le ha levantado. Y déjame decirte de parte de Dios que ese es el peor error que un hombre en esta tierra puede cometer. Ese es el peor error que un hombre en la tierra puede cometer. De decir todo está bien porque estoy bendecido, y su vida íntegra hecho un desastre. Personas que terminan de predicar en altares, ¿Cómo? y cuando se encierran en su habitación andan pensando en la sierva que le está escribiendo. Ay. Personas que terminan en la iglesia el culto el domingo y lo primero que hacen es llegar a su casa, abrir el frío y tomarse una cerveza. ¿Cómo? Personas que creen que cuando están en intimidad pueden ver pornografía y ahí Dios no está con ellos, mirándole y castigándole su pecado ante él. Hoy te hablo a ti, Amén. que está en redes sociales. Si tú te crees que a Dios se puede engañar, yo traigo noticias para ti. El Señor está levantando una generación que viene hablando su palabra tal y como está escrita. Así es. Que no está negociando este evangelio con o sin dinero. Que está dando de Dios por gracia, por lo que por gracia Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros lo estamos dando por gracia. Aleluya. Siento presencia de Dios aquí. Siento poder a esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Y le dijeron: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tienen? Mi hermano, ahí yo dije: Señor, no puedo dejar de adorarte, porque a causa de tu integridad, mira lo que dice la palabra. No es solamente Job que está cercado por Jehová, es su casa, son sus hijos, es su familia, es su matrimonio, es su empresa, es su negocio, es su vida. A causa de la integridad de Job, mira cuántas cosas están siendo bendecidas, porque la palabra aquí me está diciendo que Jehová tiene un cerco alrededor de las cosas de Dios. Eso lo revela aquí Satanás en su conversación. Y dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y aquí hay un escenario, porque empieza el primer round del campeonato. Ven acá, mi hermano. Aquí empieza el primer round del campeonato.
Siento poder aquí. Aleluya. Agárralo de la mano. Abre y cerco. No. ¿Sabe qué Dios te está diciendo? Tanto profético, Señor. Está cercado. Sí, Señor. Ay, 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 Padre. Tanto profético. Sale de ahí. Intenta salir. Sal, sal. Intenta. No lo dejes salir. Sanda de máquina sola. ¿Sabe qué Dios te está diciendo, hijo? Si te vueltas para Dios, van a pasar dos cosas. Tu vida nunca más volverá a ser la misma que era. Y número dos, tu familia vendrá este evangelio y será salvo por ti. Aleluya. Y Satanás andaba como rondando la tierra. La tierra. Aleluya. Sangre de Cristo. Shamakua. Hitwa, Shetwa. Sangre pura, la demostración que está dando, Padre. No solo para él, sino también para nosotros. Amén. El cerco de Jehová está sobre él. Amén. Aleluya, gloria a Dios. El cerco de Jehová está sobre él. El cerco de Jehová está sobre él. Satanás no podrá tocarte. Y tú sabes que no es porque a él gana no le ha quedado. Porque si por Satanás fuera, tú estuviese en el infierno. Pero por la gracia del Padre, hoy tú estás aquí sirviéndole a Dios. Y Satanás andaba rondeando la tierra. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tus manos, solamente no pongas sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Diga conmigo: salió el león rugiente delante de Jehová. Salió el león rugiente delante de Jehová. Ay, 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 ay. Miren, mis hermanos, la gente juega con el diablo Jehová lo reprende. porque cree que es un muñeco. El diablo, dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, revelándote que tu lucha no es contra el hermano, no es contra el esposo, no es contra tu pastor, no es contra tu vecino. Nuestra lucha es contra el león rugiente que anda a quien devorar. Y salió Satanás delante de la presencia de Dios. Y lo más poderoso que hay es que en el primer round Satanás le quitó todo lo que Job había alcanzado. Así es. Por eso es que hoy traigo palabra de Dios alineando a alguien aquí que está a punto de ser bendecido y crees que sus bendiciones están ligadas a su corazón. Cuando nosotros idolatramos el dinero, nuestros hijos o el trabajo, negociamos todas esas cosas con el tiempo de venir a la iglesia, tú estás a punto de que Satanás
que vaya arriba como león rugiente. El día que Satanás le quita todo a Job, ¿qué pasa con Job? Dice la palabra y me enseña que el corazón de Job estaba con Jehová. Job fue directamente y se postró en la presencia de Dios, porque en un día él había perdido toda la pertenencia que yo le acabo de mencionar. No fue en 2 días. Le quitaron sus 10 hijos. Vino un criado y vino a traer la noticia. Le quitaron sus asnas. Le quitaron todo en un día. Ustedes se imaginan si fuéramos millonarios y nos lo quitan todo en un día. Mi esposa me testifica que en la crisis que hubo en España, los millonarios, cuando le quitaban todo, se ahorcaban. En Estados Unidos he conocido gente que cuando pierde su trabajo entra en depresión. Así es. Dentro de nosotros hay personas que dejan de venir a la iglesia por el trabajo. Poderoso de la manera que Dios había confiado en su Hijo, le había dado autoridad a Satanás y permiso para que él quitara todo lo que Job había logrado. El primer round lo perdió, y palabra poderosa viene a la vida de Job, y Job dice: Dios quitó, Dios dio, sea el nombre de Cristo glorificado. ¿Cuánto dicen sea el nombre de Cristo glorificado? ¿Cuánto dicen sea el nombre de Cristo glorificado? ¿Cuánto dicen sea el nombre de Cristo glorificado? En todo lo que hagamos sea el nombre de Cristo glorificado. En el trabajo sea el nombre de Cristo glorificado. En la empresa sea el nombre de Cristo glorificado. En nuestras finanzas sea el nombre de Cristo glorificado. Si Él te da un hijo y te lo quita, sea Cristo glorificado. Amén. Si el Señor te da el trabajo y te lo quita, sea Cristo glorificado. Tu integridad no se negocia con nada que tenga que ver con las posesiones de este mundo. Amén. En el capítulo 2, con esto vamos a ir cerrando, porque quiero ministrarle al pueblo. En el capítulo 2 hay un nuevo escenario. Vuelve el concilio de Jehová, en el cual se presenta nuevamente Satanás. Pero ya en esta segunda vez, si Satanás va un poco más bravo, porque se dio cuenta que todo lo que le había quitado a Job le había dado más fuerza para él pelear, para él decir que Cristo era su Dios. Y le dice ahora el Señor: vámonos piel con piel. Y vuelve Satanás a salir de la presencia de Dios. Ven, hermano. Culpa que tengo. Y vuelve Satanás a salir de la presencia de Dios y vuelve a rodear la tierra y caminar en ella. El término rodear, esto es lo que significa, y esta es la manera que están los hombres que le sirven a Satanás. Porque cuando Satanás es enviado a esta tierra, eso es lo que hace él con su gente. Rodean. Y él dice la palabra que después que él rodea, él camina dentro de ellos. Por eso que cuando un hombre atado, si no conoce a Cristo, no puede ser liberado. Porque el cerco de Satanás, como mismo estos ángeles, están cuidando nuestras posesiones. Asimismo, Satanás cuida sus posesiones también. Así es. Pero en este caso le dijo piel con piel. Ya le había quitado todo. Los hijos, posesiones. ¿Se imaginan ustedes perder 10 hijos
en un día, yo me muero, no estoy preparado para esa gloria todavía, para ese fuego. Si nos quitan una uña y no estamos llorando, si nos caemos y nos partemos un pie, ya no venimos a la iglesia. ¿Cómo? Y así sucede. Pero en este caso, en el segundo round, Satanás, como él no se da por vencido, por eso la Biblia nos revela a nosotros que nosotros tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Él huirá de tu familia, él huirá de tu ministerio. Resiste un poquito más, te dice Dios a esta hora. Resiste un poquito más, te dice Dios a esta hora. Es un chin, como dice el buen dominicano. Resiste un chin más, te dice Dios a esta hora. Pero en este caso, en el segundo round, viene y es piel con piel. Pastor, permítame un segundo. Entre a ese cerco. Aleluya. Cuando el Señor me mostró esto, 9 de la mañana, mi vida fue quebrantada totalmente, porque el Señor me mostró tu vida anteriormente. Y mi esposa me veía en un asiento llorando y llorando. Y es que estaba en ese momento recibiendo revelación de Dios. Y cuando aún todavía yo no sabía que el Señor me estaba hablando, el Señor me decía, en un tiempo en su vida, yo permití que en el segundo round su cerco fuera quitado. Lo dejé solo. Y en medio de ese cerco viene Satanás a tu vida diciendo, voy contra él piel con piel. Y hubo enfermedades. Y hubo muchas cosas en tu vida que Satanás quitó. De hecho, amigos vinieron a aconsejarte y a darte palabra en contra de lo que Dios te había dicho. Pero gracias a la integridad de este hombre, este mensaje hoy ha nacido para su iglesia. El Señor me decía, hoy le vas a hablar a una iglesia donde hay un pastor que se ha guardado para mí y es íntegro ante mi presencia. Y el Señor me decía, dale este mensaje, hijo. Y no puede dejarle de decir que yo permití que su cerco fuera cortado. Yo permití que su cuerpo fuera tocado. Yo permití que su finanza fuera sacudida. Yo permití que su vida fuera sacudida. Yo permití que muchos no creyeran en él. Pero por cuanto tú te has mantenido firme e íntegro ante la presencia de Dios, hoy el Señor te ha tomado como ejemplo, como Job, en cuya presencia del Padre estoy. Y el Padre me decía, dile que lea los últimos capítulos del libro de Job, que ahí él verá cuánto yo le di a Job, por cuanto él me fue fiel en todo. Dice la palabra que su granero fue bendecido 10 veces más. Dice la palabra que sus hijos fueron multiplicados. Dice la palabra que todo lo que Jehová, todo lo que Satanás había quitado, dice la palabra que fue multiplicado en el nombre poderoso de Jesús. Pastor, y esto es lo que viene para tu vida en estos próximos días. Esto es lo que viene para tu vida. Vienen bendiciones sobrenaturales. Dice el Señor, no te preocupes de qué vas a hacer. Ya tú perdiste mucho, hijo. Ya tú perdiste demasiado. Ya más de ahí nada va a pasar. El Señor me decía, Él va a ser multiplicado. Y todo aquel que no había apostado a Él, de igual manera, va a tener que ver cómo sus bendiciones, cómo su granero será multiplicado para darle no solamente a sus hijos, también a sus hijos de sus hijos, también a los hijos de esta casa. Tendrá bendición para repartir al lugar donde Dios te va a llevar. Ay, Dios mío santo. Padre, un mensaje que para el pastor.
un mensaje que el Señor me decía: integridad. Por eso cuando llegué a este lugar, lo primero que recibí fue la presencia de Dios. Por eso Dios le permitió a él ver el ángel que otros profetas han visto que anda conmigo. Por eso el Señor, como me dio testimonio de él, así mismo el Padre le da testimonio de mí. Porque así es Dios. Dios une a los que les aman. Dios une a los que le temen. Dios une a los que se le han apartado para él. Y este hombre que ustedes están viendo acá, esa mujer que ustedes están viendo allá, no fue como la mujer de Lot. El caso de ellos fueron sacudidos no porque habían pecado como muchos pensaron, sino porque era propósito de Dios para traerlo a esta nación. Y hoy ustedes remanentes son parte de la promesa de lo que Dios ha traído a su vida. Den un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Mis hermanos, con esto termino. Quiero terminar, pero el Espíritu no me deja. La falta de integridad lleva a un hombre y a una mujer al descarrío, al mal camino. Por eso muchos hombres y mujeres que hoy empezaron en estos caminos, ustedes hoy no lo ven. Ustedes hoy están viendo lo contrario. Eso es lo que trae la falta de integridad en un hombre y una mujer de Dios. En Reyes capítulo 11 versículo 4, ahí hay una historia de un rey que muchos predican de él y muchos hablan de él, pero no terminan la historia de cómo terminó ese rey, el cual se refiere en Primera de Reyes 11:4. Y estamos hablando de el promotor, escritor de Eclesiastés. Y estamos hablando de Salomón. Salomón, todo el mundo habla de él, que ha sido un hombre que en su época fue crecido y muy rico. Y aquí la diferencia de lo que Jehová me hablaba. Pero todo el mundo menciona las 700 mujeres que tuvo Salomón y las 300 concubinas como un logro de rey. Pero la palabra me enseña que a causa de ese pecado de Salomón, terminó adorando dioses ajenos, porque terminó haciendo los que las mujeres le indicaban y sus culturas. Él se ligó con mujeres de diferentes tipos de cultura. Y cuando tú te pones a pensar, te vas a dar cuenta que un hombre que lo tuvo todo en esta vida había caído de la gracia de Dios a causa de su falta de integridad. Cuando vamos al capítulo 5 del libro de los Hechos, ahí vamos a ver a Ananías y a Zafira, que de igual manera habían vendido heredad y ellos le habían prometido al Espíritu Santo, pero a causa de su falta de integridad le mintieron a Pedro, que era el sumo sacerdote en ese entonces. Y a causa de su mentira, Ananías primeramente expiró y después expiró su esposa Zafira. A causa de la mentira del hombre, el corazón de muchos hoy en esta tierra se va a endurecer. Porque si no confiamos en hombres y mujeres
de Dios que Dios ha puesto para dirigir a su pueblo. Y son personas que no andan en integridad. ¿Cómo vamos a confiar en personas del mundo? ¿Qué vamos a hacer con nuestra iglesia? Y de aquí la diferencia de poder ver qué es caminar en integridad. Pero cuando voy al Salmo 15, 1, 2, dice David: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La presencia de Dios está para hombres y mujeres íntegras. El gozo de Dios está para hombres y mujeres íntegros. Las bendiciones de Dios están para hombres y mujeres íntegros. A ti el Señor hoy te vino a hablar que te mantenga firme, te mantenga en integridad, te mantenga en comunión, apartado para Él. Póngase de pie esta hora. Santo es Jehová. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre Santo. Alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre Santo. Aleluya. El león de la tribu de Judá está en medio de nosotros. La presencia del Todopoderoso está en medio de nosotros. En tan solo tú lo crees. Si alguien llegó hoy a la casa con la necesidad de una oración especial, con la necesidad de un milagro, este es su momento de pasar al frente para que quiero orar por él. Si tenemos entre nosotros, de igual manera, avance en cielo. Si tenemos dentro de nosotros de alguna manera a alguien que esté apartado, descarriado, o que sabe que no han dado en integridad,